con su presencia y bendicen nuestra vida. Y Señor, gracias porque también juntos en esta mañana estamos dispuestos a oír tu palabra. Incluso sabemos que a través de las redes sociales esta palabra y este momento podrá llegar a muchas personas a la distancia en otros lugares, y tendremos así la oportunidad de compartir con hermanos que están en otras ciudades, con amigos, con familiares, con personas entrañables, con grandes personas también que han sido parte de nuestra vida, y que a través de esta bendición, de este privilegio de compartir hoy tu palabra, estamos seguros que vamos a relacionarnos de alguna manera, ellos como oyentes y yo como expositor de tu palabra, pero todo está absolutamente en tus manos para que este sea un momento de Dios, un momento especial y bendecido. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Dios les bendiga a todos. Espero que estén excelentemente bien. Una de las cosas que más me ha alegrado en esta mañana es ver personas nuevas, personas que de pronto incluso no conocía, y de verdad que es una alegría y es una bendición verles y ver que la familia de Dios crece. Y otra bendición también muy especial, muy importante, muy maravillosa, es saber que bueno, acá hay un equipo, un departamento de comunicaciones, y que a través de su trabajo ellos nos permiten que seguramente algunas personas que amamos, que entrañablemente, y que como lo dije en la oración son parte de nuestra vida, esas personas allá en la distancia pues de pronto nos van a ver, y yo sé que se va a alegrar su corazón, y el corazón nuestro también se alegra de saber que ellos están allí. Amén. Para compartir la palabra de Dios en esta mañana, y el tema más allá del mandamiento, o más allá de los mandamientos, existía en los tiempos de Jesús una religión oficial del pueblo de Israel, la religión del judaísmo. Eran los de las sinagogas, los de la ley de Moisés, los de los rollos. Ellos eran la gente donde estaban los sacerdotes, los levitas que ministraban. Pero dentro de esta comunidad del judaísmo había una especie de sector, había una especie de grupo que se hizo incluso un nombre conocido como los fariseos. Y los fariseos formaron un grupo que veía los mandamientos de la ley de Dios de manera extrema, de manera categórica. Los fariseos veían la ley de Dios y procuraban su cumplimiento de manera estricta, de manera estricta. Muy apegados a la ley, muy apegados a la ley. De manera estricta ellos observaban el cumplimiento de cada mandamiento, y tenían ese rigor, tenían ese extremismo, esa voluntad de entregar su vida de manera apasionada, de manera estricta y, por así decirlo, de manera cuadriculada, de manera metódica, en su temor, en su reverencia a la ley de Dios. Ellos guardaban estrictamente cada mandamiento, observaban la ley con rigurosidad, con exactitud. Pero escuche bien, los fariseos tenían un detalle: estaban llenos de buenas conductas, estaban llenos de buenas acciones, pero no eran buenas personas. ¿No eran qué? No eran buenas personas.
Ellos guardaban estrictamente los mandamientos, cumplían la ley, tenían un comportamiento admirable, pero la estructura de su corazón carecía de ese más allá. Porque a pesar que ellos guardaban los mandamientos de la ley de Dios y los cumplían estrictamente, eran gente de una dinámica muy activa de oración, de ayuno, de cilicio, que no faltaba una reunión en el templo y que su vida era estrictamente dedicada a la religión. Eran personas que no tenían en su corazón amor. Eran personas llenas de egoísmo, de falta de misericordia. No tenían piedad. Eran personas vacías interiormente, que no tenían ningún problema en dejar fluir en su corazón sentimientos de orgullo, de envidia. No tenían ningún problema en menospreciar al pecador. Cuando veían a alguien en pecado, lo menospreciaban y se ensoberbecían y se enorgullecían de su estatus espiritual. Se sentían orgullosos de su santidad. Fue así como Jesús dijo: dos hombres entraron al templo a orar, un fariseo y un publicano. El publicano, postrado en tierra, decía: Señor, no soy digno de alzar mis ojos al cielo. Mientras el fariseo decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este hombre. Yo ayuno, doy diezmo de todo lo que gano. Yo guardo la ley, yo guardo las mandamientos y no soy como este publicano. Porque no tenía problema en sentir el orgullo. No tenía problema en masacrar al débil en la fe. No tenía problema en pasar por encima de los demás, en pisotear. La estructura de su corazón estaba vacía porque guardaban los mandamientos, pero allá adentro no había nada. Por dentro estaban llenos de desamor, de envidia. En la Biblia, en la palabra de Dios, en la doctrina cristiana, en nuestras metas, en nuestros códigos de vida, en nuestros principios morales, hay una serie de mandamientos. Nosotros sabemos que nosotros como cristianos tenemos una serie de mandamientos. Y es probable que la mayoría de nosotros haga grandes esfuerzos por cumplir esos mandamientos y por guardarlos estrictamente, por cuidar nuestra conducta, por observar cada uno de esos mandamientos de manera estricta. La iglesia se ha esforzado. Los pastores cada domingo damos un sermón en el púlpito y nos esforzamos para que nuestras congregaciones y para que la iglesia de Jesús en el mundo guarde cada uno de esos mandamientos, guarde cada uno de esos preceptos, cada uno de esos códigos morales. La lista es larga, pero la pregunta para la iglesia hoy es, y el reto y el desafío para la iglesia hoy es: ¿estamos yendo más allá del mandamiento? Nuestra vida y la vida de la iglesia tiene como punto de referencia una buena conducta, o somos buenas personas. Hay una diferencia. Permítame adelantar un tipcito. ¿Cuántos somos o cuántos nos encontramos en el camino de Jesús? Ejemplo, que son, entre comillas, buenos cristianos, porque tienen una conducta excelente, no se pierden ni un culto, son fieles en sus recursos económicos, diezman, ofrendan, nunca han matado, no roban, no dicen una mentira, no son adúlteros, son
mantienen una vida firme de oración. Su conducta religiosa es excelente, pero la pregunta es, ¿qué hay de su corazón? Porque en el barrio, en su comunidad, nunca le han hecho un favor a nadie, no son buenas personas. Lo que quiero darle a entender es que la Biblia y la vida cristiana de alguna manera está regida por un código de leyes y mandamientos. Y como les digo, la lista es larga. Pero las enseñanzas de Jesús van más allá. Porque lo que Jesús quiere formar en su iglesia, lo que Jesús quiere formar de su iglesia, no es un grupo de personas que simple y llanamente tengan una buena conducta. No. No se trata solamente de eso. No se trata solamente de hacer buenas cosas, sino de ser buenas personas. Porque de pronto el cristiano que más va al culto es el menos amable, el que nunca dice gracias cuando le despachan algo en la tienda. ¿Me hago entender? Porque nos quedamos en el mandamiento. En la vida de esta sociedad, en la historia, han habido grandísimos maestros y muy influyentes, para bien o para mal, pero de alguna manera hay personajes que han sobresalido y han levantado en el mundo una filosofía. Y de ellos inclusive han salido grandes religiones, como Mahoma, por ejemplo. Y estas filosofías del mundo, de los grandes pensadores, nos enseñan a de pronto entender el bien de la vida, a cuál es la actitud y las acciones correctas. Pero el mensaje de Jesús es diferente. Porque el mensaje de Jesús es transformador, es cambiante del corazón a través de la conversión. Había un hombre en la Biblia llamado Zaqueo, lleno de avaricia, un cobrador de impuestos, lleno de traición a su propio pueblo, masacrando a sus propios hermanos, porque cuando el Imperio Romano puso el yugo de esclavitud sobre el pueblo judío, algunos judíos se prestaban y se vendieron al Imperio Romano, y uno de ellos eran los publicanos. Y este hombre se había dedicado a servir al Imperio Romano para oprimir a sus propios hermanos. A consta del cobro corrupto de los impuestos, se había enriquecido. Se había enriquecido. Pero cuando Jesús llegó a su vida y cuando Jesús tocó a su puerta, Jesús no solo cambió su conducta, Jesús cambió su corazón. Porque cuando los fariseos precisamente murmuraban y consideraban que la conducta de Jesús era inadecuada porque estaba afectando su imagen de santidad, y dijeron: ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace este hombre que es supuestamente un maestro comiendo con publicanos? Y cuando ellos murmuraban por esto, aquel pecador o ex pecador, ya transformado por la gracia de Jesús, se puso en pie y dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Porque ahora su corazón estaba lleno de compasión, estaba lleno de misericordia. No es solamente no robar, sino llenar el corazón de generosidad. El mandamiento dice: no robarás. Pero no solamente eso basta. Porque Jesús no quiere un ejército de personas en el mundo que no roben. Eso está bien. Hasta ahí vamos bien, el mandamiento: no robes, no robarás. Pero
Jesús quiere gente, y lo que Él quiere formar en nuestros corazones es gente llena de generosidad, gente llena de compasión, gente llena de misericordia, gente llena de amor. Esta sociedad que nos observa hoy no solamente necesita ver gente que viene a la iglesia con una Biblia, no solamente necesita observar gente religiosa. Dice, ese señor es religioso, ese señor mantiene orando, ese señor mantiene leyendo la Biblia, ese señor mantiene yendo a culto. La gente de hoy no solamente necesita ver a alguien que le es fiel a su esposa, por ejemplo, que no adultera. La gente necesita ver gente transformada desde su interior, gente que sirve, gente que es amable, gente que es respetuosa, gente que es generosa, gente que es compasiva. Porque mire, podemos hacer una pequeña comparación. Si hablamos de esa serie de comportamientos inadecuados y esa larga lista de mandamientos que son en la Biblia pecado, en el ámbito cristiano, estos mandamientos tienen una relación directa con nuestra conducta. Pero el Evangelio de Jesús tiene un objetivo más profundo, más altruista. Y ese objetivo es la transformación del corazón en personas que reflejen a Jesús. Por eso la Biblia dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. La meta mía y la meta suya como discípulos de Jesús no es solamente no matar, sino sentir como Jesús sentía. Tener un corazón conforme al corazón de Dios, porque la pregunta es, ¿qué piensa Jesús de la persona que somos? No solo de lo que hacemos, sino de la persona que somos. ¿Quién somos realmente? ¿Qué tipo de personas somos? ¿Quién somos realmente interiormente? La Biblia dice, por ejemplo, no matarás. Pero Jesús dijo, el que aborrece a su hermano es homicida. No necesitas la acción de matarlo. El mandamiento va más allá. Jesús dijo, no es solamente que no mates. Él quiere una sociedad en donde nos podamos amar los unos a nosotros. Y fue tan grande su enseñanza que Él dijo, amar aún a nuestros enemigos. Ahora bien, el mandamiento dice, no adulterarás, no cometerás adulterio. Pero Jesús dijo, el que mira a una mujer con lujuria, codiciosa, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús no solamente el mandamiento, el discípulo de Jesús y la enseñanza de Jesús no solamente tiene que ver con no adulterar, con la fidelidad, sino que tiene que ver con una sociedad en donde cuyos hombres, cuyos varones sean respetuosos y confiables para las mujeres. Que las mujeres no se sientan objeto de codicia y de irrespeto. Que las mujeres no se sientan temerosas de pasar por una cuadra solas. Que las mujeres no se sientan acosadas o desvestidas con la mirada, irrespetadas con las palabras. De pronto alguien puede decir, no, yo nunca le he sido infiel a mi esposa. Pero no se trata solamente de fidelidad, se trata de la conducta de un corazón con respeto hacia las mujeres.
Se trata de la confiabilidad, se trata de ir más allá, se trata del tipo de persona que Jesús quiere construir en nosotros. El mandamiento dice, por ejemplo, no tomarás su santo nombre en vano, no jurarás. Eso dice el mandamiento, en el decálogo. Pero Jesús enseñó lo siguiente: que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No se trata solamente de no jurar. Usted escucha que pronto alguien dice por allá como, eso hace parte de la jerga, sobre todo del Caribe. Te lo juro, dicen, ¿cierto? Y de pronto uno escucha, en las buenas intenciones también, de pronto en buenas intenciones, pero aquel que quiere guardar la ley estrictamente y se preocupa por los mandamientos, dice, no jure, que eso es pecado. No jure, eso es pecado. Pero aunque eso el mandamiento realmente no se refiere a eso, pero dejémoslo hasta ahí. Pero no se trata solamente de jurar, de no jurar. Se trata de que Jesús dice que las personas, sus discípulos, su iglesia, los cristianos en el mundo deben ser personas confiables, leales en sus palabras, absolutamente honestas y responsables. Dice, hermano, qué pena, ¿usted me puede hacer un favor? Necesito hacer una consignación y no encuentro dónde. Yo sé que usted me podría hacer el favor de su cuenta y yo, ahorita que salga de la iglesia, yo le llevo el dinero a su casa efectivo, y resulta que va un mes y no ha salido de su casa porque no es confiable. Vecino, me fui a una gaseosa que a la tarde se la pago y no se la pagaste hasta que se te olvidó. Quizás esto tiene que ver también con la conducta, pero Jesús dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. El cristiano en su trabajo debe ser esa persona que inspira a los demás esa confianza. Dice, vamos a hacer una natillera, vamos a hacer una natillerita. ¿A quién elegimos de tesorero? Que la gente diga, fulanito es un hombre confiable, honesto. Pero que de pronto la gente diga, no, al hermano no se la vayan a dar porque el hermano se la gasta y después estamos apurados para que nos la pague. No es solamente no jurar, sino que Jesús quiere una sociedad Yo puse un ejemplo en estos días en un estudio en Cáceres. Yo puedo venir a la iglesia y digo, Señor, me estoy preparando para tu venida. Señor, no he robado, no he matado, no he adulterado. Voy a quedarme aquí, Señor, 3 horas en oración. Y luego llego a mi casa. Y a mi puerta toca un mendigo. Buenas. ¿Me puede colaborar con algo? Tengo una niña enferma, necesito llevarla a Medellín. Estoy recogiendo los pasajitos, yo soy del campo. ¿Qué actitud tomamos nosotros? De pronto de mala gana vamos y sacamos 2.000 y se los damos por salir del paso. O de pronto decimos, no tengo, porque automáticamente el corazón piensa, ese debe ser la que todos los meses se le enferma a la hija. La ha llevado como 50.000 veces a Medellín porque diario anda con el mismo cuento. Ya está amarilla la hoja. Y nosotros pensamos así. Y eso es verdad que a veces pasa. Pero también es verdad que hay gente que necesita una ayuda, una compasión. Y cuando esa persona toca la puerta, ¿será que después de esas 3 horas de oración y de esa conducta tan especial para guardar los mandamientos, será que cuando esa persona te dice, oiga, buenas, qué pena molestarlo, estoy pidiendo una ayuda, tengo una niña enferma en el hospital,
necesito llevarla a Medellín, no tengo los viáticos, ¿me podría colaborar con algo? ¿Será que de pronto usted sale a su puerta y le dice, claro, con mucho gusto, desea sentarse un momento? Permítame, le traigo un juguito, ya almorzó. Ya voy a mirar con qué le colaboro. Y sabe una cosa, voy a estar orando por su hija, que Dios lo bendiga y que le vaya muy bien. ¿Será que hay ese amor en nuestro corazón para con el necesitado? Porque no se trata de cuántos mandamientos guardo, sino de qué tipo de persona soy. Porque hay que ir más allá del mandamiento. Es más importante lo que nosotros vivimos. Mire, aquí en la iglesia es fácil. Aquí en la iglesia todos estamos bien elegantes, aquí en la iglesia todos nos respetamos, aquí nos abrazamos. Aquí es fácil. Aquí es fácil, aquí cantamos, aquí oramos, aquí si usted mira bien, usted le va a ver la coronita al hermano. Aquí en estas 4 paredes es fácil, pero en estas 4 paredes solo estamos 3, 4 horitas a la semana. El resto de nuestra vida estamos allá afuera. Y donde necesitamos reflejar a Jesús es allá afuera. La sociedad necesita ver a Jesús en nosotros. Y cuando estamos allá afuera, que salimos del culto y vamos con esa corona sobre la cabeza y de pronto vamos un poquito arriba del suelo de la unción y llegamos a nuestra casa y encontramos que el vecino por alguna razón tiró su basura al patio de la casa nuestra, ¿qué hay en el corazón? Ira, enojo, amargura, deseos de venganza. ¿Hasta qué punto la iglesia se convierte en un grupo como los fariseos? ¿Hasta qué punto la iglesia ama la Biblia? ¿Hasta qué punto la iglesia se ha ocupado de no ir a emborracharse, de no matar a nadie y de venir mucho a orar al templo? Pero no hay compasión en nuestros corazones, no hay amor, no hay amabilidad, no hay respeto. Jesús está construyendo en nosotros una persona. Porque ¿de qué nos sirve ser como el fariseo? No hago esto, no hago esto, no hago esto, no hago esto. Pero estaba lleno de orgullo. Pero no sentía compasión por su hermano que estaba postrado, el publicano que estaba perdido. No sentía compasión. No tenía misericordia. Me ha tocado ver cosas como pastor que son decepcionantes. Vivimos en una sociedad y esto no es malo decirlo, porque eso es parte de la realidad nuestra. Pero he conocido, me ha tocado vivir experiencias donde un cristiano que va mucho a la iglesia busca el apoyo de un grupo armado para ir a cobrar una deuda a una persona no cristiana o al mismo hermano. ¿Qué tipo de personas somos? ¿Hay una sonrisa en nuestros labios? ¿Hay amabilidad, hay cariño, hay amor? ¿Qué dicen nuestros vecinos? ¿Qué dice nuestra familia? ¿Somos la persona más servicial de nuestra familia? ¿Somos la persona más querida de nuestra familia? ¿Somos la persona más confiable de nuestra familia? Cuando alguien en nuestra familia falla, ¿puede buscar apoyo en nosotros porque somos confiables? ¿Puede una joven de nuestra familia venir y decir, ven acá, probé la droga, ayúdame?
o más demora en decirnos que nosotros contándoselo a todo el mundo. No está en la lista de pecados. No es que fuiste y mataste a alguien, pero cuando no eres confiable, puedes acabar con muchas vidas. Y cualquiera puede decir, el último que se entere quiero que sea mi tío, el evangélico, yo, porque ese es el que más habla en la familia. No importa cuántos mandamientos guardo, Jesús está construyendo en nosotros un tipo de personas que reflejen su carácter. Que esa niña que está teniendo conflictos en su personalidad, que ese joven que está teniendo problemas con su personalidad, pueda decir, mi tío que ama a Jesús, que sigue a Jesús, es la persona más excelente y más ideal que yo he conocido. Yo voy a buscar en él un apoyo porque él es confiable. Gente confiable. Hay un mandamiento y vamos a leer la escritura que de hecho resume todos los mandamientos. Vamos a leer Mateo capítulo 22, versos 35 al 40. Mateo 22, 35 al 40. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuál es el mandamiento allí? Amar a Dios y amar al prójimo. Y en esto se reúne todo. Ahí se resume toda la ley. Entonces la clave de este mandamiento es el amor. O sea, nosotros debemos ser personas que amamos, llenas de amor. Hasta ahí vamos bien. Pero la pregunta es ¿qué tipo de amor? ¿Y cómo debemos amar? El Señor nos dice que debemos amar. Y que debemos ser personas llenas de amor. Pero ¿qué tipo de amor? Porque hay una bondad, hay un amor que es condicionado. Hay un amor que es interesado. Hay un amor que es conveniente. Hay un amor que es manipulador, que es a conveniencia, a interés. Hay inclusive un amor que es prácticamente un canje, un negocio. Hay un amor que solo se da para mi autosatisfacción, para que me adulen, para que me suban el ego. Vamos a leer Lucas capítulo 6, versos 32 al 34 y vamos a ver esa extensión del mandamiento del amor. Mire lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículos 32 al 34. Dice,
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Mire lo que dice. Hay que amar, ¿no? Pero ¿qué mérito tenéis si amáis a los que os aman? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Hay que ser bondadosos. Pero ¿a quién le estamos haciendo el bien? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Ahí no pasa nada, no hay ninguna diferencia. Mira lo que dice. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto, o una recompensa, o un interés. ¿Qué mérito tenéis? Pero, mire cómo concluye. Y si hacéis bien a los que haces bien, ¿qué mérito tenéis? Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, ojo, no esperando de ello nada. No es solamente ser buenos, no es solamente amar, sino es un tipo de amor que no conveniente, no manipulador, sino desinteresado, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. El amor y la bondad que Jesús nos pide no es solamente para que los que nos aman, los que nos aplauden, los que nos apoyan. Sino para el ingrato, para el perverso, para el que nos hace la guerra, para el que nos pone a prueba. El amor que Jesús nos pide tiene que ver con el tipo de personas que somos. No solamente una persona que tiene capacidad de amar, sino una persona que tiene capacidad de amar a aquel que no merece el amor. Con una persona que presta, pero no solamente una persona que presta, sino una persona que presta a aquel que no tiene la posibilidad de devolver. Y eso tiene que ver con nuestro interior, con el corazón. En nuestra cultura, en nuestra personalidad, en la huella de nuestra estructura de vida, todo se hace por interés. Es fácil abrazar al que devuelve el abrazo. El culto termina y nosotros buscamos para abrazar al hermano más amable, al que huele más rico, al más querido, como por instinto, como por naturaleza. Pero al hermano que hace mala cara, que es de rostro como rudo, que no es muy sonriente, que no tiene esa personalidad tan sociable, y que de pronto, por su trabajo, por su economía o por su salud, no huele tan rico, también necesita amor, también necesita un abrazo. Porque es fácil darle un abrazo al que también nos contesta. Eso es fácil. Ese es el mandamiento.
Pero cuando nos toca abrazar al que abrazamos, ¿no les ha tocado que a veces abrazamos a alguien y no sube los brazos ahí? Se siente feíto. Se siente feíto. El aguinaldo de fin de año es para el sobrino más que el más querido, no para el más rebelde. Porque nosotros tenemos esa mentalidad. A fulanito hay que darle un premio. Ay, el regalo para el sobrino. Pero ¿a quién le damos? Al sobrino predilecto. Pero al sobrino que tiene problemas en su personalidad, al que no es tan querido con la tía, a ese no, porque no hay esa reciprocidad. Jesús dijo, hay que amar, pero no solamente a los que nos aman, porque ¿qué mérito hay? Los fariseos se limitaban al cumplimiento de los mandamientos, pero la enseñanza de Jesús, que tiene que ver con la estructura del corazón, construye personas diferentes en la sociedad. Yo puse un ejemplo también en un estudio en Cáceres. Cuando a casa de una persona, supongamos un campesino, llega alguien con de pronto con una mochilita, y va de camino, llega, buenas, de pronto por ahí a las 5 de la tarde, o de pronto va de paso. Buenas, vecino, ¿cómo está? Entre, siéntese. ¿Para dónde voy por ahí? Ah, para la finca, vecino. Digo 3 horitas de camino. Siéntese, va a tomar agüita, va a tomar tinto. Dios lo bendiga, vecino, que le vaya muy bien. Y él sigue con su mochilita. Y se va para su finquita, para su tierrita. Pero a esa misma casa llega un rico en una camioneta de 200 millones. Buenas, y el tono de la voz no es el mismo. Buenas, don. Enseguida nos sentimos con honor de que ese rico nos salude. Buenas, ¿cómo está? Entre, siéntese. ¿Qué va a tomar? Tómese un tintico, porque como es un rico, y cuando el rico se va a ir, vea, llévese esta gallinita, vea. Ya vengo, voy a traerle una manta de yuca. Vea, por ahí, un gajo de plátano, lo más de bonito que tengo, vean, lléveselo. Ese rico no le hace falta. Ese rico ni se va a comer esa yuca. Quizás ni se la va a comer. Pero al rico le llenamos la camioneta por la mentalidad que tenemos en nuestra personalidad. Porque el rico en diciembre puede volver en la camioneta a darle el aguinaldo a los niños. Porque hay un interés. Ese no es el tipo de amor que Jesús pide. Ese no es el tipo de personas que Jesús nos enseña. Usted dice, yo soy generoso, pero es fácil ayudar al que yo sé que mañana me va a ayudar a mí más. Es fácil. Es fácil hacerle un favor. Cuando alguien nos dice a nosotros, pastor, ¿cómo está? Bien, hermano, bien, gracias. Mire, yo quería pedirle un favor. Lo que pasa es que yo tengo por ahí como una oportunidad y así. Usted sabe que yo tengo un negocito y necesito ahí comprar una maquinita. ¿Usted me puede prestar una platica? ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos? ¿Será que sí me la va a devolver? Y si estamos seguros que nos las va a devolver, si vemos que tiene las condiciones, nosotros lo ayudamos. Si no, no. Porque nadie quiere perder. Pero Jesús dijo, tu generosidad debe de ir más allá.
tú debes ayudar y prestarle al que no tiene la posibilidad de devolverle. La iglesia tiene que llenarse de personas así, no solo de los que guardan los mandamientos, sino de excelentes personas que irradien el amor de Jesús, que reflejen el amor de Jesús. El culto se termina y dice, a ver, no, el hermano allá. Mano, venga, lo invito a almorzar. Y ahí mismo nos vamos para allí, para patatas, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí mismo, ¿cierto? ¿Cuánto valió la cuentecita? 120,000, 3 almuercitos. Pero yo sé que el hermano va a quedar con que de aquí a 8 días él me va a hacer ceñitas y venga, hermano, que yo le debo una, vamos pan de clavijo, 200,000 la cuentica. Así es fácil ser bueno. Así es fácil ser amable. No solamente se trata de ser evangélicos que guardan, que no adulteran. Ay, yo no digo una mentira. No. Se trata de ser las personas que tienen un corazón saludable y sano. Que si tienen que invertir en darle y invitar a alguien a almorzar, que nunca va a poder invitarlo porque no tiene la forma, porque no tiene la fuerza, eso es lo que Jesús quiere. Que tengamos la capacidad de tener compasión. Vamos a leer otro texto bíblico. Lucas capítulo 14. Estamos poniendo un ejemplo de que los mandamientos, no es solo el mandamiento, hay que ir más allá. Lucas capítulo 14, versículo, a ver, ¿sí? Versículo 12 al 14, correcto. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. No es que no se pueda, pero no es el principio donde nos debemos quedar, sino ir más allá. Dice: mas cuando hagas banquete, llama, acuérdate, a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ay, qué hermano tan querido, vea, eso hace unas fiestas y eso invita a los familiares, los amigos. Muy bueno, muy bueno. Pero el corazón que Jesús quiere que se forme en nosotros es un corazón que tiene la capacidad de pensar en el pobre, en el desvalido, en el que tiene necesidad, que es capaz de compartir el bocado de comida con el que tiene hambre, que es capaz de abrazar al que huele mal, que es capaz de ayudar al enfermo, que es capaz de invertir en donde sabe que no va a recuperar, que es capaz de ser amable con aquel que fue grosero con él, que siempre está dejando una huella de amor, de amabilidad. El cristiano que toma su sueldo y saca su ofrenda, pero también que en la empresa
No está mirando el reloj, dice, ya son las 5, apaguemos esa máquina que nos vamos, o ya son las 4. Yo no le regalo un minuto a nadie, porque no hay solidaridad. Ninguna solidaridad. Jesús quiere construir en nosotros personas, no religiosos que guarden los mandamientos. Porque cuando Jesús venga, cuando Jesús vino, digámoslo así más bien, cuando Jesús vino, había quienes guardaban la ley. Como dijo el fariseo, ellos eran estrictamente guardadores de la ley. Pero Jesús chocó con ellos, porque solamente eran hacedores, pero eran como máquinas que sabían lo que había que hacer, pero no tenían estructura interior de su corazón. No había amor, había envidia, había orgullo, no había compasión. Estaba ese ego de la religiosidad. Cuando Jesús venga por su iglesia, Él quiere encontrar una iglesia que guarde los mandamientos. Pero no solamente un ejército de religiosos que no maten, que no roben, que no se emborrachen, sino gente que refleje su carácter, que tenga una estructura en su corazón, que sean amables, respetuosos, honorables, que eso sí sea así, que sepan amar al que aborrece, que sepan amar al enemigo, que sepan perdonar, que no estén llenos en su corazón de amargura, que sean gente que sabe ser amable, ser sonriente, que son gente confiable, que son gente ayudadora, que son gente que tiene compasión, que son gente confiable en la sociedad, que son gente digna, que en el barrio la gente diga, el hermano fulano, qué ser humano tan especial, qué hombre tan respetuoso, tan querido, qué hombre tan servicial, tan ayudador. Nunca, nunca le hemos visto una mala actitud. Qué excelente persona, qué excelente ser humano. Esa es la huella que Jesús quiere que dejemos en esta sociedad. Esa es la huella que Jesús espera en nosotros, sus seguidores, porque se trata del carácter, de la esencia de nuestro corazón. El amor que Jesús quiere debe ser un amor sin fingimiento. Debe ser un amor no por interés, no por recibir nada a cambio, no un amor condicionado, no un amor malicioso, sino un amor que de verdad sea capaz de superar cualquier tipo de obstáculo, aún que sea capaz de amar a aquel que no lo merece. Porque cuando el Señor venga por su iglesia, hay un texto fuerte. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y Él dice, yo no los conozco. En otras palabras, los desconozco, porque no reflejaban su carácter. Necesitamos una iglesia que se preocupe por guardar los mandamientos de Dios. Eso está bien. Pero necesitamos una iglesia que se preocupe por ir más allá. Necesitamos una iglesia que se preocupe por tener una estructura en su corazón saludable, por ser las mejores personas del mundo. Este mundo necesita amor. Este mundo necesita compasión. Este mundo necesita amabilidad. La gente que está allá afuera no solamente necesita que tú le recites un versículo bíblico. Hay gente que necesita una sonrisa. Hay gente que necesita un abrazo, una mano extendida. Hay un vecino que está esperando un plato de sopa caliente. Ese es el tipo de personas que Jesús quiere construir en nosotros, porque hay que ir más allá del mandamiento. ¿Estamos de acuerdo? Amado Dios, te damos gracias. Nos sentamos a la mesa a compartir tu palabra. ¿Cuánta necesidad hay dentro de la iglesia y fuera de la iglesia del carácter, de la conducta, del corazón de un verdadero cristiano?
Creo que el mundo está suficientemente lleno de religión, pero lo que la gente necesita allá afuera es más que simplemente una conducta. Ellos están esperando ver realmente el reflejo de Jesús en un corazón, de una vida que ha sido transformada. Yo celebro el trabajo que se ha hecho en la iglesia de guardar los mandamientos, los códigos morales, la consagración, la dedicación. Eso es importante y valioso. Gloria a Dios por los que lo hacen. Pero necesitamos ser más profundos. No ser como aquellos fariseos que observaban estrictamente el cumplimiento de la ley, pero estaban ciegos espiritualmente. Su corazón estaba entenebrecido. Lo más importante no es lo que hacemos, sino lo que somos. Llena nuestro corazón de amor, de misericordia, de compasión, de amabilidad, de bondad. Llena nuestro corazón de servicio, porque podemos pasar toda la noche orando, pero no servimos a alguien. No extendemos una mano amiga, no somos confiables, y ahí estamos fallando, porque el ser discípulos de Jesús implica el ser. Por eso bendice hoy nuestra vida. Llévate del corazón cualquier raíz de amargura, cualquier comportamiento inapropiado, cualquier personalidad que no esté acorde, llévatela. Y permítenos trabajar cada día en la esencia de nuestro corazón. Permítenos trabajar ahí. Gracias por la estructura, por los códigos, gracias por los principios, por los ritmos espirituales. Pero más allá de ello, ministra nuestros corazones, llénalos de paz, llénalos de bondad, llénalos de justicia, llénalos de sencillez, llénalos de carisma. Y permítenos ser esas personas que reflejan a Jesús. Gracias por esta iglesia preciosa, amada, la cual bendigo en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos muchas gracias. Oro de manera especial por todos aquellos que están a la distancia y te ruego que los bendigas. Bendice su casa, bendice sus familias, prospera aquello que han emprendido y líbralos, Señor, de cualquier tipo de mal. Sánales de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad. Dale una respuesta a esa situación difícil. Ayúdalos en medio de la prueba. Y manténlos firmes, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu favor. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos por escuchar. Que Dios los bendiga grandemente. Bien, gloria al Señor. Vamos a orar entonces para irnos para la casita. Padre que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, por ese maná del cielo, Señor. Permite que esta palabra, Señor, se quede grabada en la tabla de nuestro corazón. Salgamos de este lugar, Señor, con nuestra presencia, meditando en esta tu palabra, Señor, que cada día tú edifiques, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros corazones, en el nombre maravilloso de Jesús. Llévanos con bien, Señor, a casa, guarda nuestra hermana, toda creyente, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Trae con bien también, Señor, a Jesús Enrique, Señor, de regreso a su casa, Señor, a este lugar. Guárdanos, Señor, ángeles acampan a su alrededor, en el nombre de Jesús. Guarda a tu siervo Álvaro, Señor. Gracias por él, por su familia, lo bendecimos en el nombre de Jesús.